Un viaje destino hacia nunca jamás. Un barco de vela dispuesto a surcar. Cal tienen l'espíritu disfrutón de siempre y les ganes de pasarlo bien, inclusive de cuando en vez vuelven al grupo de versiones, pero con Lobe Feroz atoparon la so propia voz. Baila para mí. Voz y sonido que definen como un mecigallo d'indie, rock y funk pa que los tos pies non deixen de bailar. Un veneno que ellos mesmos te inviten a probar. Dientes, muérdeme, lo presientes. Tú y yo, no hay más gente. Tengo sed de tu fuente. He tenido suerte de verte y conocerte y darme de probar el veneno de serpiente. Es un sabor dulce, un color diferente. No paro de beber el veneno de serpiente. Víbora, piel caliente, átame aún más fuerte. Tú y yo, no hay más gente. Tengo sed de tu fuente. Y he tenido suerte de verte y conocerte y darme de probar el veneno de serpiente. Es un sabor dulce, un color diferente. No paro de beber el veneno de serpiente. Y he tenido suerte de verte y conocerte y darme de probar el veneno de serpiente. Es un sabor dulce, un color diferente. No paro de beber el veneno de serpiente. He tenido suerte de verte y conocerte y darme de probar el veneno de serpiente. Es un sabor dulce, un color diferente. No paro de beber el veneno de serpiente. Lobe Feroz, que sois Guido, Sergio, David y Kiko, que antes erais además Doppler, o en origen Doppler, que era además un grupo de versiones indies, pero que con el tiempo, y ahora nos contáis el por qué y cómo, acabasteis siendo pues esta banda en la que además hay un componente festivo muy amplio y sobre todo temas propios, que es ya lo que hacéis y lo que componéis. Contarnos un poco esa transición desde el grupo de versiones hasta ya el momento de somos una banda y nos ponemos otro nombre. Y yo fui la persona un poco que hizo de Nexo Unión y, digamos, reclutó a cada uno de los miembros por distintos ámbitos, porque la verdad es que ninguno de ellos tres se conocían entre sí y de alguna forma, si para algo valgo en este grupo, es para eso.
Y bueno, simplemente un día él tenía un grupo que lo había ido a ver, se había disuelto y le dije un día, oye, ¿por qué no montamos un grupo? Algo, ¿no? Yo conozco un batería y la verdad es que Kiko se incorporó unos meses más tarde como último fichaje para darle un toque especial a la banda, pues por el hecho de incorporar sintetizadores y algo un poco más en la línea de lo que queríamos hacer. Y nada, simplemente pues luego, bueno, empezamos más que nada pues para ensayar, pues empezamos para hacer versiones. Sí. Y la verdad es que... ¿Qué versiones? O sea, ¿qué tipo de...? Porque decía yo versiones del indie, ¿no? Sí, o sea, indie rock principalmente. español y en inglés, pues desde los Strokes, The Killers, hasta en castellano, Guay. pues bandas como Lloyd Meyers, Dorian, o- Barry Brava. Sí. Era como un mix. Un mix y era como algo que no había, porque en Gijón es no verdad. parábamos de ir a conciertos de versiones de rock and roll. Sí, Sí. o de los 80 o de tal, o sea, Bandas sí, que es un poco tributo, 70, ¿no? bandas Entonces tributo. queríamos meternos ahí un poco en algo que no hacía nadie. Sí. Sí, en el fondo coincidía que era pues la música que nos gustaba, Sí. pero es verdad que había pues un nicho de mercado, no sé cómo decirlo, de que nadie hacía eso. Entonces, bueno, ahí empezamos a tener algunos conciertillos en locales de Gijón, incluso en alguna boda también. Las tocamos. Siempre de melómanos, claro. Y la verdad es que así estuvimos unos cuantos años. Diría que hasta el COVID. Hasta la pandemia, sí. Y llega la pandemia y ¿qué pasa? Pues nada, ya sabes, tienes tiempo para pensar y en el fondo, sobre todo Sergio y Kiko tenían ya algo de material previo propio y pues hablando y tal, oye, ¿y por qué no empezamos ya de una vez a hacer algo nuestro? Y así fue un poco el empuje fue a partir de ahí. El tema es que, claro, ya empezar a hacer algo nuestro, pues ya no valía llamarse Doppler. Claro. Entonces, bueno, hubo que de alguna forma, siendo los mismos miembros, cambiar el proyecto. Y de hecho conviven a día de hoy. Bueno, yo creo que Sí, si unos os llaman como Doppler todavía revivís. ¿Alguna boda? Oye, si O os sea, llaman, si os llaman de una boda sois Doppler, si os llaman para tocar en un garito, sois lo peor. Muy bien. Sí, sí, sí. Digamos que uno alimenta al otro. Bien, Ya bien, sabéis bien. cómo va esto. Y desde que decidís ya arrancar con Lo Feroz hasta que editáis lo primero, pasan un par de años. ¿Cómo son esos 2 años? Sí, pasó. ¿Cómo de difícil es Pasó bastante arrancar tiempo. así? Es un hobby muy bonito que nos encanta a todos, pero bueno, no es nuestro trabajo principal. Entonces nos lo tomamos con bastante calma. Pero luego lo principal, lo que nos dificultó todo fue el gran desconocimiento que teníamos a la hora de grabar, Ya. de cómo se hacen las canciones, cómo se graba, quién nos lo graba, ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo graba? quién lo mueve, dónde tenemos que ir. Tenemos un desconocimiento muy grande. De ya lo que es un poco la industria, o sea, es decir, bueno, aunque cómo- sea, de cómo aunque se sea a hacen. pequeña escala, pero cómo tengo que hacer para que todo esto Eso se es, materialice. nosotros sabíamos hacer nuestras canciones, sabíamos hacer maquetas y tal, pero no sabíamos cómo sonar. Sí, sí, producirlo, Eso es. tal, sí, sí, sí. Eso es. Todo eso pasó. Y hasta que decidimos autoproducirnos. Es la decisión. Decidimos pues, aprender a grabar los instrumentos. Sí. La batería no, la batería lógicamente ahí ya se nos escapaban esos conocimientos. Fuimos a un estudio y nos lo grabaron allí. Sí. Pero el resto de pistas y voces las hemos grabado en Lo casa y en el fuisteis local de haciendo ensayo. vosotros, sí. Y luego lo que hicimos con todas las pistas la llevamos a un estudio para mezcla y máster. Que fuisteis al estudio de De Tutu, en Corbera. Tutu con Sergio, ¿no? Tutu, una maravilla. Oye, sí, por ejemplo, ahora que mencionamos a Sergio, claro, muchas veces cuando hablamos de la escena, de lo que se necesita para que haya una escena musical, se habla de las salas, un poco del circuito, ¿no? Pero también se necesita un poco de hermandad y que te echen un cable. Y no sé si, por ejemplo, llegando a un estudio como el de Tutu, o si habéis estado en Omni, creo que también, ¿no? Y demás, si en esos lugares donde ya hay, bueno, pues gente con más veteranía, también se echa un cable a un grupo que empieza a abrirse paso y que necesita precisamente un poco de dirección en esto que vais contando. ¿Encontrasteis no sé, esa hermandad un poco dentro de la escena musical o la encontráis? A ver, fuimos a Tutu, bueno, simplemente por una llamada telefónica que estuvimos charlando y por bien. así decirlo, nos convenció. O sea, vimos los trabajos que tenía y vimos que era una eminencia en Asturias. Sí, Y sí. de hecho, hablando con amigos, al final era un nombre que constantemente nos mencionaban. Oye, igual deberíais ir a de Tutu. Así que en general en la escena sí que creo que hay ayuda. Lo que pasa es que, bueno, siempre decimos, nos hace falta un padrino, ¿no? Muchas bandas que ves que progresan lo que tienen es o al menos una figura detrás que le ayuda pues, en los contactos, que les ayuda a moverse, a buscar conciertos y bueno. Eso de momento estamos Porque en vosotros búsqueda. lo autogestionáis, es decir, os lleváis a vosotros mismos. Buscáis bolos, tal y todo. Sí, sí.
Bueno, y a raíz de tocar con otras bandas, pues vas haciendo Sí. amistades y Claro. te llaman para ir a acompañarles a tocar, bueno, en Madrid con Carencias Afectivas, Sí. haciendo los cambios estos de tú vas a Gijón y yo voy a Madrid. Pues, Claro, claro. Y el estilo vuestro, bueno, que tiene como base el indie rock, no sé, por llamarlo de alguna manera, un poquito de funky también, y los sintes también, que le dan como mucha vidilla. ¿Cómo lo definiríais, el sonido? Nos propusimos que en el fondo no queríamos tampoco hacer algo demasiado encasillado, sino Ya. que lo que surgiera orientado hacia una música divertida, letras divertidas, algo festivalero, diría que es más sí, el sí. concepto que no decir, pues es rock, es funky, tiene un poco de Sí, todo. sí, sí. Pero sí es verdad que, por ejemplo, la actitud, el rollo ya, la puesta en escena es claramente festivo. Sí. Que se os ve a todos muy contentos, pero digo yo que tendréis algún momento un poco más mustio y más serio, ¿no? Más emotivo y más... No, en serio, ahora ya menos en broma, pero bueno, toda este divertimento o esta celebración de la música, que claramente es un poco lo que vertebra el proyecto, lo lleváis así un poco por bandera, quiero decir, a la hora de escoger también los temas que hacen uno mismo, pues que siempre estén un poco en esa línea de celebración, de pasarlo bien, que sean para bailar, o sea, es un poco requisito del grupo. Es que yo creo que surge automáticamente, ¿no? O sea, no hacéis tanta reflexión. No, no. Depende, con Asusta sí, por ejemplo. Bueno, sí, Era hay- un tema más reflexivo, pero... tenemos un tema que podría ser la cara B del disco, que sí, que es un tema más intensito, más intensito, con más crítica social y tal, Sí. pero porque surgió. Yo creo que los compositores principales que somos, nos surge hablar de cosas divertidas y nos lleva a ese camino. Bueno, no lo hemos contado, pero por ejemplo el nombre, Lobo Feroz, sale entre otras cosas, aparte porque tu hijo estaba un poco obsesionado con el Lobo Feroz cuando era chiquitín, también por un cóctel, ¿no? O sea, que eso quiero decir, Eso marca un ya... poco el ánimo de... Sí. La línea está clara. Y hubo cócteles esa noche, ¿no? Cuando las Sí, cogisteis. el nombre no se ¿Cuántos? decidió a las 10 de la mañana en la biblioteca. Claramente. Ganasteis también el año pasado un premio AMAS, ¿no? El mejor disco de otras Otras escenas. escenas. ¿Y qué supone un premio en estos arranques A también de ver, lo proyecto? primero que es, no sabíamos ni qué hacíamos ahí. Teníamos una cena reservada, porque nos íbamos a ir a cenar y todo. ¿En serio? No me lo puedo creer. Teníamos ahora en un restaurante para decir, va, en cuanto digan que tal, nos vamos. Y de repente, Lo Feroz. No esperábamos ni la Qué bueno. nominación ni lógicamente el premio. Yo creo que a raíz de ahí, Conocíamos los AMAs, habíamos claro. participado de hecho en Festiamas, el concurso que hacen de sí, directos, en las sí. semifinales y demás, no habíamos llegado a la final. De hecho participamos 2 veces. 2 veces, una como Doppler y otra como Lo Feroz. Claro, como tenéis la doble personalidad. Y bueno, o sea, conocíamos, ¿no? Lo que era AMAS. Pero bueno, sí que es verdad que ni la nominación ni muchísimo menos el premio nos lo ¿Y esperábamos. qué supone ese premio? O sea, a partir de que se gana, Yo cambia un creo poquito que algo, ¿no? Lo que nos supuso fue, aparte de creernos un poquito mejores y que, joder, igual el disco que hemos hecho gusta, ¿sabes? sí. Porque el disco lo sacamos para ver qué tal. Claro, sí, Para sí, realización personal nuestra y para ver qué tal crítica recibida. Y parece que el disco gusta y luego yo creo que el AMAS nos ha abierto sobre todo puertas a tocar en directo en diferentes sitios. Sois grupo con base en Xixón, pero aquí hay un poquitín de todo. Sergio, extremeño, y tenemos además a 2 argentinos, pero también asturianos, ¿no? Porque Yo Guido nací y en Buenos David Aires, también, pero ¿no? me vine con 7 años, o sea que realmente soy de Gijón. Luego la vida da muchas vueltas, pero vamos. A mí pasa al revés, yo nací en Gijón, pero me crié en Argentina. Y tiene más acento que yo. Qué bueno. Hay un popurrí. Y Kiko Yo nada, soy el grupo único- de soy asturiano. el único asturiano. Aquí ¿Y esto, De y pura esto se cepa. cuela de alguna manera? Os lo pregunto sobre todo en cuanto a referentes, por ejemplo, musicales, ¿no? La música argentina, además, el pop argentino y el pop rock, que tuvo además tantísima, yo creo que incidencia, además, en España, en los 80, en los 90. No sé si se sigue bebiendo un poquitín de eso, si vosotros por la cercanía o demás. Sí, aparte también surgieron muchísimos grupos indies argentinos También, que sí, nosotros estuvimos escuchando y compartiendo. Claro, en nuestro argentinos. Spotify hay una playlist de grupos indies y todo de De lo que Argentina. escucháis, ¿no? De Argentina, ¿no? Ay, Concretamente de Argentina, sí.
Una selección de grupos de allí que yo creo que también un poco nos sentíamos identificados, ¿no? Un poco con lo que escuchas. Pero bueno, las referencias son muchas, ¿no? Ya, sí, las que comentabas antes. Y Sergio, de Extremadura, que no nos traes ¿no te aquí. traes nada? A mí, A ti mismo. ¿Os parece poco? Extremadura, claro. Bueno, eres extremeño, pero tu madre, por ejemplo, es que hay- nació por aquí, por allí Asturias, en ¿no? Extremadura hay un dicho que dice que Extremadura son 3, Badajoz, Cáceres y Avilés. Exactamente. Sí, entonces mi madre nació en Avilés porque mis abuelos emigraron. Sí. Yo nací en Extremadura, pero mira, acabé aquí. Y además aquí, porque estás aquí de fisio en el Sporting, que estamos en este sitio tan fantástico. ¿Y cuáles son los planes a partir de ahora para Lo Feroz? ¿Hay algo en el horizonte? Sí, tenemos material preparado para salir. ¿Tenéis vídeos con inteligencia artificial? No, ya no. ¿Ya no hacéis? Oye, fuisteis pioneros Ya no, por sí, eso. claro, Por pero- eso os lo pregunto. Demasiado porque- pioneros. Pero fuisteis pioneros. Ya, pero claro, Empezasteis no fue ahí hace con tanto y vídeos. parece que pasó ya un Oye, siglo. contar esto, Ya está ¿cómo pasada de hicisteis moda esto? la inteligencia artificial. O sea, ¿hicisteis todo el vídeo con la IA o cómo os dio por ahí? Lo Pues primero? mira, a la salida de un concierto vino Juan Tizón, que es del señor Paraguas, y nos dijo, oye, tengo una idea loca, quiero... Me gusta lo que hacéis, me gusta el rollo y es que os he visto y tengo una idea en la cabeza. Si me dejáis algún día, yo os ayudo en lo que sea y lo grabamos. Y fue el que tenía un poco la idea de hecho, la sensación que tuvimos todos al ver el vídeo fue como, buah, es lo que nos imaginábamos en la cabeza, ¿no? Qué guay. Y estábamos muy contentos, la verdad. Bueno, sin repetir con la IA entonces, en el horizonte, como preguntaba Mar. A ver, tenemos un buen puñado de canciones que tienen que ser rematadas, acabadas y grabadas. Estamos en ese punto de decidir si queremos seguir solos con mucho esfuerzo, buscar ayuda de un productor. Estamos en ese punto, porque la verdad que ganas y ideas tenemos. Tenemos algún material grabado que va a salir Próximamente. Prontamente. Bueno, os escuchábamos con un tema propio y ahora vais a cerrar con una versión. ¿Con qué versión cerráis ahora aquí en Sonadía? Pues ese es nuestro as en la manga. Esa canción es prácticamente, pues, se puede decir, un himno de las fiestas de los pueblos. En mi pueblo, por supuesto, es un auténtico himno. Y decidimos hacerlo a nuestra manera, la versión del Así fue de Juan Gabriel, que interpreta Isabel Pantoja. Qué grande. Pues con ella nos vamos a quedar. Guido, Sergio, David, Kiko, Lo Feroz, muchísimas gracias por haber estado en Sonadía. Ojalá os vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Perdona si te hago llorar. Perdona si te hago sufrir. Pero es que no está en mis manos. Pero es que no está en mis manos. Me he enamorado. Me he enamorado. Me enamoré. Perdona si te causo dolor. Perdona si te digo y adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo si me ha preguntado? Le he dicho que no. Le he dicho que no. Soy honesta con él y contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible. Ya no me hagas ni te hagas más daño. Oh. Tú bien sabes que no fue mi culpa. Tú te fuiste sin decirme nada. Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada. Pero te fuiste y que regresabas. No me dijiste y sin más nada. Porque no sé, pero así fue. Así fue.
contigo. A él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, no te aferres a un imposible. Ya no me hagas ni te hagas nuestra